experto en tecnología, Gustavo Galino. Buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido nuevamente. Un martes más acá, para hablar un poco de tecnología. Muy bien, y hoy vamos a hablar de un temón, ¿no? Creo que es la base de todo y es todos aquellos riesgos o algunos de ellos que estamos expuestos en la red, ¿no? Y un concepto muy claro es que en la red nada se borra y todo es para siempre. Exacto, ¿y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, obviamente porque es muy importante y muy interesante tener en cuenta cómo ha cambiado nuestra seguridad en términos de cosas que hace una década o menos nosotros no estábamos expuestos porque no existía un desarrollo de Internet como el que hoy tenemos. Entonces hemos hablado mucho de las potencialidades en otras columnas y hoy está bueno también hablar de los riesgos para estar prevenidos, para tener también un cuidado sobre los hijos, sobre nuestros sobrinos, sobre las personas con las que estamos cerca, también con los mayores que pueden cometer errores, también están muy expuestos. Y bueno, vamos a hablar de 4 delitos, ciberdelitos en realidad, que hoy la idea es comentarlos, conocer de qué se tratan y sobre todo para que después puedan también tener algunas herramientas para evitar caer en esas trampas. Perfecto. Arrancamos hablando de lo que tiene que ver con la identidad. Exacto. Y la identidad acá es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque las redes sociales, todos los medios que se han ido generando en Internet, tienen mucho que ver con lo que uno aporta, con lo que uno aporta a nivel de imagen, a nivel de información y demás. Y bueno, ya desde el comienzo de Internet con los mails y sobre todo con la mensajería, el tema del phishing o la suplantación de identidad, que es un delito que existe actualmente y que tiene un desarrollo lamentablemente importante, es un riesgo muy importante. ¿Qué es el phishing o suplantación de identidad? Bueno, es básicamente una persona o un grupo de personas que se hacen pasar por otra persona o otra entidad, que puede ser, por ejemplo, para que se hagan una idea, un banco o un servicio, y que nos van a intentar a nosotros engañar a través de un mail o a través de un mensaje o a través de algún contacto para que nosotros podamos brindarle información confidencial que le puede interesar para, obviamente, generarnos un riesgo. Sí, ya sea, por ejemplo, para obtener nuestra cuenta bancaria. Eso es uno de los casos más comunes donde se piden datos, se manda un mail como si fuera tu banco diciéndote necesito que me mandes tu información porque pasó tal cosa. Sí, o tarjeta de crédito. O tus datos, tarjeta de crédito y demás, y después resulta que te pueden estafar, te pueden desbancar. Hay muchos casos, lamentablemente, y por eso es importante tomar en cuenta algunas cosas con respecto a esto. Lo primero es tener en cuenta el entorno en el que estamos a la hora que recibimos una notificación. Fijarnos bien desde dónde viene la notificación, cómo está armada ese mail del cual la recibimos, esa notificación. Si nosotros ingresamos a páginas que no tienen, por ejemplo, un protocolo de seguridad, que ustedes lo van a ver con un cartelito en verde en su explorador arriba a la izquierda, eso es un ejemplo típico. Ese tipo de sitios no son seguros, o sea, que la información que nosotros le ponemos adentro, si no está en verde, para hacer datos que van a quedar, digamos, perdidos por ahí. ¿Cómo es el cartelito? ¿Cuál te referís? Es un cartelito que dice HTTPS, que es el protocolo que uno utiliza antes de la página, antes de poner la dirección. Si uno recibe una notificación e ingresa y ve que por ejemplo, esa URL no tiene ese cartel verde, no tiene ese o sea, que cartelito, no está certificada, no es confiable. Ya no es confiable de arranque. Puede ser que sea igual de una persona o de algún contacto confiable, pero el sitio en sí, si vamos a poner información adentro, no es confiable porque la información que nosotros ponemos ahí viaja de forma directa y se puede intermediar muy fácilmente. Entonces ahí hay que tener cuidado con qué información estamos mandándonos en sitios, por ejemplo, Gmail. Eso está todo cifrado, está todo certificado, con lo cual la información que viaja por ahí está bastante segura, por ejemplo, para que tenga una referencia. Pero hay otros lugares donde nos podemos meter donde no está tan segura. Entonces, o sea, a la hora de recibir un mail o algo así, exacto, chequear siempre la fuente. Y no responder rápido o no ponerse nervioso de, me mandó un mail mi banco. Llamar por teléfono, averiguar bien qué está pasando y no responder enseguida porque puede ser que nos estén intentando generar un perjuicio. Y el otro rapidito concreto de phishing que tiene que ver con las redes sociales y con la suplantación de identidad es cuando una persona toma tu foto o datos de tu vida que tú tenés públicos y que los usa como si fueran propios. Entonces hay casos muy desagradables lamentablemente donde uno puede de repente ver en Facebook a una persona que se llama con otro nombre y tiene tu foto y tus datos y eso realmente es bastante duro, es un momento duro porque uno se ve muy expuesto, muy vulnerable. Por suerte las redes tienen varias herramientas que permiten denunciar y con la ayuda del entorno cercano uno lo comparte y dice miren, esta cuenta me está haciendo esta suplantación de identidad y bueno, por suerte hay mecanismos que permiten rápidamente dar de baja esas cuentas porque el sistema se da cuenta, dicho sea de paso, que no es esa de que persona. esa persona se sumó después o que está usando las fotos de forma ilegal. Entonces ahí es un tema que es interesante tener en cuenta, sobre todo para preservar la identidad de uno. Bien, vamos a pasar a un tema más delicado que es los abusos sexuales de mayores a menores en la red. Abusos que
tienen un fin muchas veces sexual, pueden no tenerlo, pero que están bajo el nombre del grooming. Esto básicamente es un adulto que se hace pasar, o sea, que genera un phishing, una suplantación de identidad, se hace pasar por una persona más joven o con otros rasgos para generar una relación social con otra persona, con generalmente menores de edad, y tratan de alguna forma de, como, digamos, cautivarlos de y de seducirlos. Y bueno, y eso también genera un riesgo muy importante porque del otro lado, con un poquito de ingenuidad, con un poquito de inocencia, se puede terminar dando un encuentro o una situación delicada, con lo cual también ahí la recomendación es tener los ojos bien puestos con quiénes estamos compartiendo, si el contacto que nosotros tenemos en Facebook tiene amigos en común. Todas esas cosas, sobre todo para los padres, estar un poco atentos es muy importante. Porque pueden aparecer usuarios de la nada que nos pueden hablar y nos pueden dar conversación y nos pueden intentar seducir, y eso es un riesgo muy importante. Eso que dijiste al pasar es muy importante, ¿eh? No aceptar o no hablar con extraños en Facebook o en redes sociales. Exacto. Que no sé quién es Tratar y por de, qué tiene mi número, ¿no? Totalmente, tratar de generar contactos que se llaman de segundo grado, en los cuales uno puede por lo menos tener alguna referencia de una persona en común, un amigo mío que conoce a esa persona. Son recomendaciones, obviamente después la libertad está en poder hacer lo que uno quiere y las redes permiten hacer lo que uno quiere. Y obviamente, ojo con los chats, esos de encuentros y cosas que Totalmente, pueden ser muy peligrosos. son peligrosos. Hay que tenerlos en cuenta y hay que tener buen olfato para ver por dónde viene la mano en una relación de este tipo. Bien, en la línea vamos a hablar ahora de lo que es pasaje de contenido erótico. Sí, que se denomina sexting y bueno, en sí no es un delito porque si las dos personas que se están, digamos, compartiendo vía, por ejemplo, WhatsApp o cualquier mensajería, determinados contenidos sexuales o eróticos, si hay un consentimiento de las dos partes, ahí no hay un delito porque hay una libertad. Sí hay un delito cuando no hay un consentimiento de una de las partes, cuando hay menores obviamente vinculados, y si ese contenido, digamos, va, digamos, en contra de los derechos de una persona que sale expuesta. Ya solamente la imagen, que aparezca la cara de una persona, habla de un delito contra digamos, la privacidad del individuo que está involucrado. Con lo cual, en sí, si somos digamos, estrictos, no es un delito, pero está muy, muy cerquita y vinculado y pegado a prácticas que son ilegales. Y lamentablemente también el sexting se ata con el grooming de alguna forma, que es esto que comentábamos antes, y esto también con la suplantación de identidad. O sea que son delitos que están muchas veces superpuestos y vinculados. Bien, sí. Y en este sentido, atención a los jóvenes, ¿no? En un momento donde el tema de las fotos, un segundo, el celular, me estoy cambiando, le mandan a los amigos, a las amigas. Cuidado, porque esa foto nunca sabes a quién se la pueden enviar y es que llega en las manos de una persona que tenga una mala intención hay que entender, y no se borra. Exacto, hay que entender que no se borra, hay que entender que son espacios públicos, por más que uno sienta cierta sensación de privacidad, la privacidad en Internet no existe, es como un intangible, no es real, entonces uno tiene que pensar dos veces antes de comunicar determinadas cosas que luego le pueden jugar en contra. ¿Qué tan abiertos están tus perfiles? Esto está bueno que ustedes lo tengan en cuenta, que entren a su cuenta de Facebook, vean la configuración y vayan respondiendo las preguntas que les hace el sistema, por ejemplo, en base a qué publicaciones las ven los amigos, cuáles las ven solamente un grupo, si tu foto de perfil está abierta o no, cuántas fotos tuyas están porque te etiquetaron, quedaron abiertas y la ven terceras personas. Hay otra herramienta que es para poder, por ejemplo, filtrar las etiquetas, o sea, yo para que mi etiqueta aparezca tengo que yo darle un OK. Bueno, hay varias herramientas que está bueno que ustedes las exploren en sus casas. También padres, madres e hijos también se sienten y lo vean un poco juntos. Es una práctica que está muy buena, sobre todo para eso, para estar informados y estar preparados para lo que son los riesgos de estas redes. Una vez me dijeron un ejemplo muy claro, ¿no? De que uno se piensa que a veces manda un mensaje o que Internet es privado y en realidad es como que uno fuera a la Plaza Independencia y gritara algo, o ¿no? Totalmente. Es lo mismo. Es lo mismo, es como estar en la plaza gritando y alguien te va a escuchar. Los que están más cerca te van a escuchar más claro y los que están un poco más lejos, de repente les va a llegar el mensaje y puede tener riesgos. Y bueno, por último, ciberbullying. Exacto, el ciberbullying que engloba un poco también todas estas prácticas y básicamente y no voy a entrar, es un tema muy amplio, podríamos dedicarle incluso una o varias columnas a este tema en particular, pero tiene que ver con las prácticas de acoso de una persona a otra o de varias personas a otras varias, que tiene siempre obviamente una víctima y victimarios, que tiene que ver con, obviamente, en el caso por ejemplo de Internet, con el uso de imagen, de video, con la burla, con muchas veces tomar a la otra persona y exponerla de forma negativa. Y bueno, esto también hay distintos tipos de ciberbullying. Hay ciberbullying
entre menores. Está muy extendido esto en el ambiente escolar y liceal, que es un tema que preocupa mucho a las autoridades y a los padres. Bueno, se está dando, es un fenómeno que ha crecido y sobre el cual se está hablando mucho. De hecho, vemos, por ejemplo, campañas de este estilo donde se trata de concientizar primero sobre los usos de la información y sobre todo sobre cómo trabajamos cuando hay una persona que está acosada, que está recibiendo un ciberbullying, cómo contenerlo. No formar parte de eso también, ¿no? Claro, obviamente tratar de que si nuestros hijos son testigos o son partícipes, digamos, inactivos, pero que puedan tomar parte y entender que esto deja huellas, que hace un mal muy importante y que obviamente además en algunos casos ya se está tratando como un delito. Entonces hay que tomar los recaudos, si bien hay mucho vacío legal todavía porque son temas nuevos y son nuevos delitos que se están dando, hay una mirada legal también. Lamentablemente es un tema que está en crecimiento, que preocupa mucho en países de primer mundo. Realmente las causas de suicidio de jóvenes por este tema es impresionante. Entonces, bueno, como conclusión, ya cerrando, algunas cosas que me gustaría comentar. Bien. Repetimos algunas que ya dijimos, pero para que queden claras. Bueno, lo primero, lo que decías tú, Lucía, al principio, Internet es para siempre. Si bien existe un derecho al olvido que se está tratando de legislar en muchos países para ayudar a las personas a poder borrar datos, la realidad es que es muy difícil. Por más que uno sube una foto y después la borra, hay registros, quedan las cosas, hay diferentes formas de acceder a contenido que estaba. Entonces, tener la noción de que Internet es para siempre. Bien. En segundo lugar, ¿qué información estamos publicando? Ser conscientes de no difundir información personal. Teléfonos, dirección, dónde vivo, o sea, datos que son muy sensibles, hay que tener mucho cuidado dónde los estamos compartiendo, en qué entornos, lo que decía, si estamos en un entorno de mensajería o de mail, fijarnos que estemos, o un formulario en una web, fijarnos que esté bajo protocolos de seguridad. Una clásica es el tema de la ubicación, ¿no? De el tema de compartir la ubicación. Dónde estoy, exacto, que puede ser muy peligroso. Hay que tener cuidado, a veces hay que darse cuenta que no es muy conveniente ventilar demasiado y hay que tener un poquito ahí de cuidado. El tercer caso es de los celulares, y esto también da para tema amplio, que tiene que ver con la seguridad de esos celulares. Si nosotros no le ponemos una contraseña, una clave, primero que nada para desbloqueo básico y después para otras funciones, si una persona se apodera a nuestro celular, tiene acceso, si se pone a pensar, a muchísimo, porque nosotros generalmente guardamos contraseñas, dale, sí, que quede registrado, no sé qué. Después una persona nos toma nuestro celular y nos puede hacer... Sí, que hoy en día es tu computadora, tu celular. Es todo, y es tu vida, y tenés tus servicios en línea, y tenés todas las cosas que ustedes se puedan imaginar que ustedes manejan en Internet, con datos sensibles y con datos no sensibles, están ahí. Entonces, proteger el celular, tener backup, que es otro de los temas que es importante, que ahora lo vamos a ver, es importante. Las contraseñas, bueno, ¿qué tan seguras son nuestras contraseñas? En 2012, un estudio determinó que la mayoría de las contraseñas eran password, la palabra password, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, un desastre. O sea, eso es un desastre. Hoy no puede pasar eso. Hay que tratar de usar diferentes combinaciones. Y cada tanto cambiarla. Y cada tanto cambiarla periódicamente. Obviamente yo entiendo que a veces uno se puede olvidar y que hay muchísimos servicios y muchas contraseñas, pero tener como paquetes de contraseñas diferentes y tener contraseñas seguras, con mayúsculas, con números, con puntos, con cosas que hagan mucho más difícil para los que están buscando hacernos un mal, que nos encuentren y que nos afecten. Por ahí es ese tema. Y bueno, y lo que decía también de generar un backup o un respaldo de la información, no confiar que porque tengamos en nuestros dispositivos la información almacenada, eso nos va a liberar. Ha habido casos de filtraciones muy importantes en la nube, ha habido obviamente otros casos donde los virus se nos meten en la computadora. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de filtraciones en Sony, ¿no? Sí, en grandes empresas. Imagínense cómo eso, si en grandes empresas tienen esos problemas, cómo los podemos tener nosotros, con lo cual es importante tener siempre algún respaldo. Yo siempre digo algún respaldo físico, algún disco externo, algún pendrive, donde pongamos esas cosas que queremos realmente tener guardadas en un lugar físico y tener muy protegidas para que no nos las roben o nos las quiten de alguna manera. Muy bien, Gustavo, muy interesante. Como siempre está bueno tener en cuenta que así como tenemos que tener ciertos cuidados de seguridad en la vida pública, también los tenemos que tener en Internet. Sin duda, hay que estar atentos y nada, y estar informados, leer y preocuparse por este tema, no dejarlo pasar, simplemente sin alarmar, pero para estar prevenidos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Nosotros le damos paso a